Arturo, ¿cómo estás? Te saludo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Elliot. Un fuerte saludo a todo el público que nos ve y escucha. Gracias, Arturo. Pues bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo vemos esta situación? Mira, se ha hablado muchos temas, sobre todo relacionados, y hay que decirlo así, pareciera, Arturo, que precisamente se sigue la marca, ¿no?, del crimen organizado, es decir, el tomar vehículos, ya sea autobuses, ya sea transporte particular, etcétera, incendiarlos, bloqueando calles o carreteras, pues digamos que es la carta del crimen organizado, ¿no? Sin embargo, ¿cómo entender todo esto, Arturo? Correcto, Elliot. Pues bueno, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Hemos platicado a través de nuestros programas, contigo obviamente el frente, cómo hemos visto la degradación, ¿no? El venirse abajo, toda una estrategia de seguridad desde el 2018, donde lo platicamos en un principio, sacaron a la Marina, sacaron a la Policía Federal, empezaron a darle pues ciertas prerrogativas al ejército, pero al mismo tiempo al ejército pues lo ponían a hacer aeropuertos, lo ponían a hacer refinerías, y entonces de repente pues salió de la agenda el tema de seguridad, es decir, el gobierno federal, la 4T, no tenía en sí todo el apoyo a la seguridad del país y poco a poco se fue diluyendo y empezaron a suceder factores clave. Uno de los principales, pues la recaptura, ¿no? De los grandes capos, Caro Quintero, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, cuando sacas a la unidad de investigaciones especiales de la Policía Federal de México y pues todo el tema de inteligencia que tenía con la DEA, con la CIA, con el FBI, las instituciones de Estados Unidos, pues volviste a abrir otro flanco y peor aún, perdiste el control de los Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos se mete por todos lados, ellos se sienten dueños del mundo y pues obviamente era bueno tenerlos bajo ese conducto que era la unidad especializada de investigación de la Policía Federal que llevaba ya casi 30 años operando y de repente la deshaces, porque imagina eso, de llevar a cabo el tema de la estrategia de seguridad, pues los militares son muy celosos, Elliot, y yo creo que han de haber dicho, no, no quiero aquí Estados Unidos, quítenme eso por favor, para mí es una piedra en el zapato, y los militares, y ahí se rompió de alguna manera ese hilo conductor que bien que mal, Elliot, nos permitía entender cómo funcionaba la delincuencia organizada en México, que no olvidemos, México es el país número uno en el mundo en tener contacto con delincuencia organizada, la cual involucra a millones de personajes, de millones de personas, y pues bueno, de alguna manera entender, pues solamente algo que no hay nada nuevo bajo el sol, Elliot. Esto ya había pasado con otro cártel que en su momento se sintió vulnerable, que era la familia en Michoacán, hace una docena de años, hace 12 años, y pues igual, cuando se sienten heridos, empiezan a hacer cuestiones raras, empiezan a invadir el espacio público. En ese caso recuerdo que en Morelia, Michoacán, un 16 de septiembre aventaron bombas, murió gente, y pues obviamente ahora sí que negociamos. ¿Cuál negociamos? Se le fue encima todo el poder de la Policía Federal y se le fue encima todo Estados Unidos y acabaron con la familia, la desmembraron y luego pues sí, se polarizó, se balcanizó, ya cambió la cosa. Pero al final del día pues es lo mismo, Elliot, estamos viendo cuestiones muy naturales de los cárteles de la droga que cuando llegan a cierto nivel de saturación en su toma de decisiones, como está sucediendo, el caso de que pues les faltan cabezas que de alguna manera han recibido golpes muy fuertes, les han decomisado toneladas de estupefacientes, de cocaína, y en una de estas, pues obviamente los otros grupos al oler sangre se les van encima, pues ellos reaccionan y dicen, o me hacen caso, me ponen atención, que esa es la principal causa, pues ahora sí que este cártel, el cartel Jalisco Nueva Generación, quiere que le pongamos atención y de alguna manera invade el espacio social, el espacio urbano, pues obviamente atacando medios de transporte, que son medios muy naturales porque los utilizamos a diario, los oxxos, tiendas de conveniencia. En total son más o menos 60 camiones en todo el país que son quemados, son 30 comercios también destruidos, y es la manera de ellos trabajar en 12 ciudades y decir, estas 12 ciudades que representan tal vez a 18 millones de mexicanos, pónganme atención, quiero que me resuelvan porque me están causando un daño y pues ya no quiero que suceda. Ese es el origen. Sin embargo, pues este gobierno que, como vuelvo a repetir, en su agenda no tiene claro cuál va a ser su toma de decisiones, sino que de alguna manera se involucra en otras cuestiones, entendamos, la 4T trae otro tipo de ideas, ellos quieren cambiar pues todo el gobierno y pues para ellos la seguridad es un tema más, pero en México no puedes hacer eso. En México la seguridad, derivado de, pues, ni modo, su tema con Estados Unidos y con la delincuencia organizada,
pues suceden estas cosas. Entonces, al final del día no hay nada nuevo bajo el sol, es lo mismo de siempre, pero desafortunadamente nos agarró en curva con un gobierno de la 4T que no tenía la agenda completa, con un ejército que pues anda un poco distraído, hay que decirlo. Si te pones a construir aeropuertos, te pones a construir refinerías, te pones a construir otro tipo de cosas, pues pierdes un poco tal vez la clave, ¿no? De tener un seguimiento, un tema de inteligencia, y por último, pues destruyes todos 30 años de investigación con Estados Unidos sobre el tema de delincuencia organizada. Pues Elliot, tenía que suceder. La pregunta es, ¿por qué en Baja California? ¿No? Siendo un estado de Morena, muchos se preguntan, ¿esto es nada más en estados de la oposición? No, esto sí que agarró parejo, más que nada en lugares donde Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia, es decir, tiene elementos, y donde de alguna manera se le facilita, ¿no? Y pues de alguna manera genera su mensaje de llamar la atención de la sociedad, y creo que esa es la primera respuesta, ¿no? En definitiva, esto sucede siempre que tengas delincuencia organizada de tan alto nivel, por así llamarla, con tanta fuerza, tanto poder de fuerza, pues obviamente tienes que tener un sistema de inteligencia que te permita anticiparte. Y en este caso, en algunas ciudades se anticiparon, como puede ser el caso de León, el caso de Mexicali, que sucedieron cosas pues hasta cierto punto frenadas por la rápida la rápida intervención de las policías, pero también otras ciudades como Irapuato, donde 15 negocios fueron quemados, o Tijuana, donde hubo creo que hasta 10 o 12 vehículos quemados y con narcobloqueos, etcétera. Pues entonces ahí ya veríamos otro tema, ¿no? Cómo reacciona cada unidad de policía, cada localidad para poder enfrentar esto, y que pues de alguna manera te habla que pues ya tenemos un cambio a nivel nacional. Necesitamos empezar a transformar nuestra identidad para poder saber qué está sucediendo. La realidad es que tenemos muy poca información, porque como te digo, se desvirtuaron y se tiraron a la basura años completos de investigación, en aras, ¿no? Tal vez de cambiar en este gobierno de la 4T el tema de estrategia en seguridad, pues creo que son los costos, no sé si naturales o no, pero muy elevados para la sociedad, quien por supuesto se siente vulnerable. Ya viste lo de los cruceros Carnival internacionales que ya no quieren parar ¿cómo se llama?, en los puertos mexicanos, y pues también ahorita BP, British Petroleum, las gasolineras están anunciando su salida de México, y pues todo esto puede generar una oleada que yo creo que nos va a llevar a 3 escenarios. Un primer escenario en donde los estados, Elliot, de la República, pues bueno, vamos a seguir lo que diga el gobierno federal, vamos a esperar que sí le echen ganas, no pasó nada, adelante. Pero puede venir un segundo y tercer escenarios, como está pasando en Querétaro, en Jalisco, en Guadalajara, donde dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero meterme con el gobierno federal, su estrategia es muy mala, y ellos van a blindar por su cuenta. Claro, tienen los recursos, tienen tal vez la capacidad, y de alguna manera rompen, ¿no?, con la estrategia nacional de seguridad pública y seguridad ciudadana, y empiezan ellos a hacer la suya, ¿no? Y tal vez venga un tercer escenario, donde yo creo que entraría Baja California, en donde, pues bueno, vamos a involucrar a la ciudadanía, cámaras empresariales, y entre todos exigir que venga un cambio de estrategia, en donde pues ni modo, regresemos a este modelo de la Unidad de Investigaciones Especiales, pedirle tal vez a la Policía Federal que si puede regresar, por favor. Al final del día con ellos había más seguridad que con el ejército, que anda un poco distraído, perdón que lo diga, y pues más o menos esa sería la tesitura de lo que estamos leyendo por lo que está sucediendo en los últimos 5 o 6 días en la República Mexicana. Muy bien, Arturo, y sobre todo, ahorita tú señalas un punto muy importante, es decir, en el caso de Tijuana, de Mexicali, pues contaban, si se puede decir, con el sistema o con la labor de inteligencia suficiente y la labor de reacción que llevó, sobre todo en Mexicali, y bueno, también en Tijuana, pues, pero a la detención de las personas presuntamente involucradas con este hecho, ¿no? Estamos hablando de que, vaya, menos de una hora después de que queman el autobús ahí frente a la clínica del Seguro Social, ya estaban las personas detenidas. Claro. El sábado por la noche también queman una camioneta allá en la colonia Humadita y tenían las personas detenidas. Y bueno, ya se habla de dónde vienen, que vienen de Guadalajara, que estaban en Tijuana, etcétera. Pero aquí lo que llama la atención es la tardía respuesta del gobierno del estado. Es decir, ocurren los incidentes a las 5 o 6 de la tarde y la gobernadora Marina del Pilar aparece en un video a cuadro hablando sobre el tema a la 1:30 de la mañana. Estamos hablando casi 8 horas después, ¿sí? ¿Qué lectura de esto? Sobre todo porque ya lo hemos platicado y tú mismo lo has dicho, Arturo, y lo hemos señalado,
que en materia de seguridad existe una situación interna que todavía no se resuelve, es decir, hay diferencias entre el secretario de Seguridad Ciudadana, el fiscal general del Estado, y parece ser que este tipo de situaciones ya están cobrando factura cuando se presentan este tipo de acciones que probablemente no veían venir y no sabían cómo actuar al respecto. Pues lo volvemos a indicar, Elliot, primero entender que el problema no es local, es federal. Ajá. Y de alguna manera impacta a lo local. Y en este caso, cuando eso pasa, pues las mesas, que para eso están, la Mesa de Seguridad Pública de Baja California se reúne, inmediatamente convocan una emergencia y obviamente los secretarios tienen que discutir sobre qué sigue. Pero volvemos a tener encima de Baja California la espada de Damocles, que en este caso pues es la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que está coordinada por las fuerzas de la Guardia Nacional y el Ejército, los cuales sabemos que no son rápidos, no tienen esa prestancia y prefieren tener, ahora sí que tener toda la información antes de tomar decisiones. No lo olvidemos, el Ejército trabaja muy diferente, por eso no se le había dado nunca al Ejército todo el poder que se le está dando ahorita en el tema de seguridad pública, porque sabemos cómo son militares, Elliot. Ellos no trabajan tan fuertemente como las policías federales y estatales y municipales que se coordinaban anteriormente rápidamente y de alguna manera cubrían el boquete, no puede haber ese hueco. Entonces me queda claro que antes de tomar una decisión dijeron pues ¿qué hacemos? Y en la mesa seguramente los militares, por ahí tenemos al general diciendo tranquilos, vamos a esperar a ver qué nos indican, y dado que el golpe va más que nada al poder federal, porque es un tema hacia el gobierno central, federal, pues obviamente ellos yo creo que esperaron, ¿no?, tomar la decisión en base a todo lo que está sucediendo en el país. No olvidemos que fue un ataque coordinado que se dio simultáneamente en varias ciudades y que pues ya había existido desde antes. Entonces obviamente el gobierno federal, anticipando que venga algo más fuerte, prefiere tomar cartas en el asunto y no dar una respuesta, sino hasta que ya consideran que pasó el peligro. Yo también lo veo igual que tú, que pues eso es delicado, confiar tanto en un mando que está alejado de la realidad en este sentido, alejado de los lugares donde suceden las cuestiones, y que pues el gobierno estatal no está preparado para emergencias. Eso es realmente la primera lectura, sino que se quedan callados esperando a ver en qué les dicen, y yo creo que eso va a tener que cambiar, Elliot. Esa es la realidad. Claro que va a tener que cambiar, y sobre todo pues la primera respuesta que da el gobierno federal es enviar 300 elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, vaya a Baja California, llegan a Tijuana y la idea es desplegarlo sobre todo por Tijuana, Mexicali, Ensenada. Esa es la primera respuesta, Arturo, pero la segunda respuesta al gobierno federal la da el presidente hoy lunes, donde habla de que esta situación, dice, palabras más, palabras menos, como aquí en Baja California no hubo muertos, es un asunto de propaganda de los opositores. O sea, que si hubiera habido muertos, la respuesta hubiera sido diferente. O sea, es decir, que los camiones, los autos, los quemó la oposición. O sea, vemos las dos respuestas quizá muy contrarias, ¿no? El sábado mandando al ejército y el lunes diciendo, no, es que esto tiene fines políticos, propaganda política. Elliot, es delicado pagar penas ajenas, pagar problemas de otros. Sin embargo, pues ahorita sucede este tema. Vuelvo a repetir, el problema no es de Baja California, el problema es federal y pues de alguna manera explota la bomba en Baja California. Y tienes que hacer de las tripas corazón y decir no pasó nada, pues no, definitivamente. En mi punto de vista, tu primer y única respuesta es, tengo que tomar cartas en el asunto, soy un Estado, tengo cierta independencia de la Federación y me están atacando, ¿sí? Aunque no sea un ataque ahora sí considerado grave, pero sí es un ataque que está vulnerando sobre todo el ánimo de la población, y la población pues de entrada piensa que yo soy el culpable, al gobierno local, claro, y en segunda instancia al gobierno federal. Entonces yo creo que la lectura es, tengo que empezar a generar mis propios operativos para poder, claro, si vuelve a suceder, pues tener una respuesta y que no me vuelva a pasar lo mismo. Sin embargo, vuelvo a repetir, Elliot, no se vale, ¿sí?, andar pensando que el problema no es mío y que lo resuelve el gobierno federal. Sí entiendo que está bien que manden soldados, pero inmediatamente los operativos se tienen que desplegar. Mexicali tiene sus propios operativos de la Policía Municipal, igual que Tijuana, igual que Rosarito, igual que Tecate, igual que todos, pero pues necesitamos trabajar de manera conjunta. Y vuelve al tercer escenario, donde la sociedad, junto con la autoridad local, le dice al gobierno federal, ¿por qué me quitaste todos los fondos que tenía para la seguridad? ¿Por qué me minimizaste y me hiciste, ahora sí que
un títere, ¿no? En materia de seguridad, siguiendo todos los temas de coordinación, cuando que yo antes tenía mucha más independencia y de alguna manera tenía el soporte, que realmente es lo que funciona. Somos una federación, no somos un país centralista, somos una federación, y pues requerimos que cada estado tenga sus propias capacidades y que pues que no ande dependiendo de la federación para todo, porque realmente eso no va a funcionar. Y más en materia de seguridad, que ya lo vimos. Los grupos, los cárteles, pues van a atacar los estados dependiendo de cómo les vaya a ellos en la feria. Entonces ahí sí me queda claro que tenemos que cambiar de rumbo y involucrar a la ciudadanía en un tema de inteligencia, en un tema de participación ciudadana y muy importante, en un tema de comunicación. Porque la ciudadanía se quedó atónita de no saber qué pasaba, con mucho miedo, cerraron escuelas, cerraron obviamente maquilas, cerraron muchas cuestiones, porque faltó información, hubo desinformación, y como bien dijiste, pasaron horas terribles, donde la gente entró en pánico y nunca hubo una respuesta del gobierno estatal ni federal. Así es, y esa incertidumbre y ese temor incentivó sobre todo la ola de desinformación también, que bueno, ese también es un asunto que se va a cuestionar, ¿no? Finalmente, Arturo, hablas precisamente de la sociedad, de la ciudadanía, y que tiene que estar atenta y que tiene que participar. Ahorita la posición de la sociedad, lo que la gente se pregunta es, ¿qué hacer en este momento? Te lo digo porque también me han preguntado, oiga, ¿y esto cuándo se va a acabar? Híjole, le dije, si tuviera la respuesta se la daba inmediato, pero no, yo no la tengo. ¿Cuándo se va a acabar? Y mientras la gente espera, ¿cuándo se va a acabar esto? Va a haber miedo, va a haber terror, va a ser incertidumbre, pero también debe haber una participación social. Es decir, ¿qué mensaje al final podemos darle a la sociedad? Obviamente creo que tú tampoco tienes la fecha de cuándo va a terminar esto, pero sí de qué se puede hacer en estos momentos que para muchos son de angustia. Creo que ya no hay que preocuparse, hay que ocuparse. En definitiva, por ahí tenemos a las cámaras empresariales. Coparmex tiene un área específica de seguridad, igual que Canacintra, igual que Canaco, y entre todos, y ahora sí que involucran a miles de empleados. Yo creo que tienen que empezar a generar sus propios procedimientos para que ellos, los mismos empleados, pues generen puestos de avanzada en un tema estratégico, es decir, no caer en desinformación y por el contrario, siempre tener contacto con las autoridades para entre juntos poder blindar. Eso es lo que llamamos un blindaje social, económico, político. ¿Por qué? Porque entran las cámaras junto con la autoridad a darle a cada quien un tema de responsabilidad. Lo mismo en las colonias, donde los comités vecinales van a tener que tomar cartas en el asunto. No podemos andar, porque ahorita fueron carros quemados. ¿Qué tal que al rato el Oxxo que está involucrado y qué tal que al rato queman la escuela, ¿no? Entonces sí tenemos que empezar a trabajar no en un tema de asustarse, sino un tema de coordinarse entre los vecinos, coordinarse entre las cámaras y generar el tema de prevención situacional, prevención social de la violencia y la delincuencia, en donde el ciudadano, pues ni modo, ya estuvo bien, ya tuviste tu chance gobierno, pero ahora me siento que no estuvo bien esto y no quiero volver a vivirlo, ¿sí? Entonces la única manera que tengo de evitarlo es como en su momento tal vez un poquito con protección civil, los temblores, los incendios, pues ahora vamos a tener que entrar al tema de prevención de la violencia y la delincuencia con una serie de procedimientos que van a estar diseñados para que en caso de que suceda algo en la localidad inmediatamente en las colonias, pues podamos tener manera de remediarlo y saber qué está sucediendo con un tema de información. Entonces sí vamos a necesitar que los grupos sociales, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y toda la sociedad se manifieste a pedirle a la autoridad local y federal que sean participantes y que se les abra un espacio para que ellos también sepan